Las 8 de la mañana, 29 minutos, 8 de la mañana, 29 minutos. Ustedes están en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. A continuación vamos a entrevistar al doctor Ricardo Morales Vela. Doctor, buenos días. Lo saluda el periodista Alcides Montilla. También está conmigo, me acompaña el licenciado Julio Ayala Serra y también ya mismo se integra al diálogo con usted, el director del programa, el ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Doctor, ¿cómo lo podremos llamar en este momento? ¿Concursante todavía para optar por la Defensoría Pública General o usted ya está fuera del concurso, está peleando la opción? ¿Cómo es el asunto? ¿Cómo nos explica este detalle? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo a la ciudadanía de Guayaquil y de todo el país. Bueno, soy postulante, soy concursante. Estoy precisamente solicitando al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. He realizado algunas observaciones en el sentido de que la Comisión Ciudadana no podía ejercer una potestad que no está prevista en ningún cuerpo normativo. Es decir, sus actuaciones siempre debieron estar ceñidas a la ley, la situación que no ha ocurrido. Por dos circunstancias, básicamente. En virtud de que la semana pasada han elaborado un informe final en el cual se toman dos atribuciones que no las tenía. Una, por falta de competencia en sus actuaciones, y número dos, en virtud de que el informe estaba contrario a la ley, a la Constitución y a las normas jurídicas. ¿Por qué razón? Porque el artículo 60 y el artículo 61 señalan claramente cuáles son las atribuciones de la Comisión Ciudadana. En principio es precisamente llevar a cabo el proceso de selección en todas sus fases. La fase de postulación, en donde son, digamos, observados todos los requisitos de todos los postulantes, habilidades, inhabilidades, etcétera. En segundo lugar, la etapa de méritos y oposición con las pruebas escritas y orales. Y en tercer lugar, la etapa de impugnación ciudadana. Etapa de impugnación ciudadana que permite también la apelación a las impugnaciones que hace la ciudadanía. Es decir, en este caso hubo cinco impugnaciones ciudadanas en contra de los primeros postulantes. Cuatro de ellas fueron aceptadas por falta de probidad y una renuncia del primer postulante, y en segundo lugar, el quinto candidato era o es juez contencioso electoral, y por tanto no podía seguir concursando para defensor público general. En mi caso particular, no he tenido ninguna impugnación ciudadana ni de forma ni de fondo, y de acuerdo al artículo 61 del No, pero ya no reglamento pase del porque concurso, así, si tenía vas a que, pasar, me avisas para cerrar. concluida la etapa de impugnación ciudadana, ¿cierto? Es decir, lo que ya realizó el Pleno del Consejo de Participación, lo único y exclusivo que tenía que hacer la comisión era revisar las impugnaciones, aceptar esas impugnaciones, porque son dadas por el órgano superior, que en este caso es el Pleno del Consejo de Participación, y a su vez emitir el informe final con los nombres y apellidos de las y los postulantes admitidos que superaron precisamente la etapa de impugnación y que, como en mi caso y el caso de los tres siguientes postulantes, no habíamos sido impugnados por la ciudadanía, y en virtud de eso, pues, teníamos y tenemos todo el derecho de continuar. El informe yo he Doctor, pedido, he solicitado. Sí, adelante. sí, discúlpeme porque hay que aligerar esta entrevista con preguntas, ¿verdad? El Con Ministerio gusto. del Trabajo ha señalado que usted registra impedimentos legales para ejercer cargos públicos, puesto que el Consejo de la Judicatura ha notificado la compra de su renuncia con indemnización. Esto podría marginarlo de la candidatura, doctor Morales. A ver, va más allá de la herejía jurídica que hizo el de la Comisión Ciudadana al revisar las apelaciones del Pleno del Consejo y dejar sin efecto la decisión, por ejemplo, de descalificación de uno de los postulantes. También se permitieron revisar, en mi caso, si tenía o no impedimento. Situación no permitida. ¿Por qué razón? Porque aquella etapa, en principio, ya había precluido, ya había pasado. Como dije antes, hubo la etapa de postulación en donde se revisan todos los impedimentos,
momento del proceso en el cual no tengo ningún impedimento. En segundo lugar, veamos qué dispone la ley. La ley es clara. El artículo 42 del Código Orgánico de la Función Judicial establece cuáles son las carreras de la función judicial. Y ahí constan los servidores y servidores de la función judicial quienes prestan sus servicios en calidad de juezas y jueces, pertenecen a la carrera judicial jurisdiccional. Asimismo pasa con los servidores judiciales de la carrera judicial administrativa o los fiscales que pertenecen a la carrera fiscal y los defensores públicos a la carrera de la defensoría. En el caso de quienes ostentamos, en este caso, la posibilidad de ocupar el cargo de defensor público general, se trata de un cargo de nivel jerárquico superior, en el cual no solamente está el defensor público, está la fiscal general del Estado, están los vocales del Consejo de la Judicatura, están los jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia, quienes no pertenecen a ninguna de estas carreras. Y a su vez, sin embargo, de que el artículo 3 de la propia LOCEP establece claramente que el Código Orgánico de la Función Judicial es el competente para los funcionarios judiciales o para quienes queremos acceder en este caso al cargo de defensor público. Sin embargo, de lo cual, como norma subsidiaria, el artículo 17 de la LOCEP, en su literal B, numeral 4, establece que son funcionarios de nivel jerárquico superior, se refieren a nombramientos provisionales, que están entre las excepciones para tener impedimento para el ingreso a cargo público. Hay el caso anterior, ya hay un antecedente, un precedente que es el caso del doctor Fausto Murillo, quien precisamente tenía un impedimento que luego fue subsanado por el Ministerio del Trabajo en base a los argumentos que estoy señalando. Es decir, no tenemos impedimento para ejercer cargo público los vocales del Consejo de la Judicatura, los jueces de Corte Nacional, defensor público general o la fiscal general del Estado. Doctor, Pero más allá, pero hay un asunto, ¿no? Porque también se ha dicho que esta marginación, o en otra palabra, de que lo han sacado del grupo de postulantes, ¿verdad? Tiene que ver con un aspecto político, que usted está un poco apegado al correísmo. qué bueno que me hace esa pregunta, más bien le agradezco para poder aclarar. Mire que no he podido tener esa oportunidad, pero yo le comento que he sido 28 años de estado en el sector justicia, de los cuales 25 años he pertenecido a la carrera judicial, digamos, a la Corte Suprema, ex Corte Suprema de Justicia, a la Corte Nacional de Justicia. He estado en diversas instituciones del Estado. Solo para contarle mi trayectoria, yo empecé en el año 1996 con el doctor Gonzalo González Flores, que fue mi docente y que me llevó a ser su colaborador en la Corte. Él tenía tendencia de izquierda, por ejemplo. Después, un distinguido doctor, igual que el que he mencionado, el doctor Carlos Riofrío Corral, un magistrado ilustre y un caballero que a su vez él era de tendencia centro-derecha. Tuve la oportunidad de ser asesor del doctor José Vicente Troya, un eminente docente y catedrático y además magistrado que tenía igualmente una tendencia de centro. El doctor Carlos Ramírez Romero, a quien también tuve la oportunidad de asesorar como en calidad ya de asesor de la Corte Nacional de Justicia con la Constitución del 2008, tenía una tendencia de centro. Posteriormente ya en las instituciones que he participado, sin lugar a dudas he estado en algunos gobiernos. O sea, usted no es correísta, doctor, en otra palabra. Usted no es correísta, entonces. En ningún momento, mi estimado correcto, correcto. 8 de la mañana, 38 minutos. Ustedes están escuchando Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el doctor Ricardo Morales Pela, quien es postulante a defensor público. Más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Gracias. Doctor Morales, buenos días. Dígame una cosa. En caso de que el Consejo de Participación Ciudadana lo descalifique a usted, ¿tendría que venir el siguiente o no? Bueno, así se maneja. Yo he hecho una petición dirigida precisamente al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, señalando que precisamente de acuerdo al artículo 67 del Código Orgánico Administrativo, en el alcance de las competencias que tiene como máximo órgano del concurso de Defensor Público General y en ejercicio de sus competencias,
no solamente tiene que atribuirse esas competencias a lo expresamente definido en la ley, sino en todo aquello que sea necesario para el cumplimiento de sus funciones. Entonces, entre esas funciones está precisamente velar por la transparencia del concurso, velar por la probidad de los concursantes y de quienes lleguemos a este cargo, y considero que lo que se debe hacer es dejar sin efecto el informe final presentado por la comisión, porque fue un informe arbitrario, ilegal, totalmente sin valor jurídico alguno, y dejar en firme el informe que lógicamente ellos legalmente enviaron con la Comisión Ciudadana para que sea considerado en el orden que establece el artículo 60 del concurso, que es precisamente el hecho de que se pasen los nombres y apellidos y los puntajes de quienes no hemos sido impugnados, y de ahí en ese orden debería ser designado el defensor público general. Doctor Morales, pero el Consejo de Participación Ciudadana sí tiene facultades para sacar del concurso a los que estaban primeros que usted, pero no lo pueden hacer en el caso suyo. ¿Por qué? No, Solamente porque ha presentado una impugnación. Pero yo estaba simplemente estoy enmarcado en lo que dispone la ley. ¿Ah? Yo solamente estoy señalando lo que dispone la ley. La ley dispone precisamente cuál es el orden de las etapas del concurso. Y hay una etapa de impugnación que valida precisamente la actuación del Pleno del Consejo de Participación, y en cambio hay una actuación irregular, ilegítima, ilegal, que no tiene valor jurídico, que es la actuación de la Comisión Ciudadana, porque se atribuye competencias que no les tiene, y en segundo lugar se va contrario a la ley, específicamente a las normas contenidas en los artículos 60 y 61 del reglamento, que claramente dicen cuáles eran sus atribuciones. Sus atribuciones eran exclusivamente conocer el informe del Pleno del Consejo y emitir los nombres y apellidos con los puntajes de las personas que no hemos sido impugnadas, para conocimiento del Pleno del Consejo, y que elaboren, digamos, y que procedan a la designación del defensor público. Doctor Morales, dígame una cosa, ¿y si lo impugnan a usted o ya no tienen tiempo para impugnarlo? Es que el momento de impugnación es precisamente en la última etapa, en la tercera etapa, que se denomina etapa de impugnación ciudadana. Todos los ciudadanos tenían la posibilidad de impugnar cualquier situación de forma o de fondo. En mi caso particular no tengo ninguna impugnación, es decir, eso más bien muestra una característica de la probidad con la cual han sido mis actuaciones dentro de los 28 años que he estado en el sector justicia, donde no tengo ninguna investigación penal, no tengo ningún sumario administrativo, no tengo en la Contraloría ninguna glosa administrativa, civil ni penal, ni de cualquier orden. Y los que tenían mejor puntaje que usted, a esos sí se los podía impugnar en esta etapa. A todos nos podían impugnar, a los de mayor puntaje o a los de menor puntaje. Es decir, esa es precisamente la participación ciudadana y lo que permite el concurso. Es decir, poder realizar cualquier impugnación de cualquier orden, de forma o de fondo, en contra de uno de los postulantes, cualquiera sea su puntaje. Yo me declaro ígnaro, o sea, no entiendo cómo es que a otros sí los pueden impugnar y a usted no lo pueden impugnar, cuando se dice claramente de que usted no podría por el tema de que renunció y recibió un emolumento por la renuncia. ¿Cómo es eso? Que a usted no lo pueden impugnar y a los otros sí. No, yo no estoy diciendo que no me pueden impugnar. Yo digo que la etapa de impugnación precluyó, sin embargo, de lo cual la propia LOCEP establece que si es que un funcionario público ha comprado la renuncia, las cosas en derecho se hacen como se les hacen, también puede retribuir esa renuncia o esa indemnización el funcionario que la recibió en su momento oportuno para ejercer un cargo público. Entonces, estoy en esa posibilidad, en ese derecho, e inclusive, reitero, hay una sentencia de juez constitucional en la cual se permite precisamente el derecho, se me permite el derecho a participar, porque mientras yo postulo, mientras yo participo, mientras yo concurso, solo tengo una mera expectativa para llegar al cargo de defensor público general. Entonces el impedimento se acciona, se activa el momento en que yo soy designado o posesionado, no antes. ¿Por qué? Porque tengo mi derecho a participar y tengo todo el derecho para tener esta expectativa de llegar a ser defensor público general. Eso es muy claro, eso es muy claro. Solamente se activa en el momento en que usted gana el concurso. Antes de eso,
¿cómo va a devolver el dinero si todavía no sabe ni siquiera si va o no a ganar el concurso? Pues no, eso es de lógica jurídica, ¿no? Es elemental. Muchas gracias de mi parte, doctor. Continúa don Alcides Yo le Montilla con el... agradezco, muy gentil. Muchas gracias. Sí, las 8 de la mañana, 44 minutos. Continuamos esta entrevista con el doctor Ricardo Morales Vela. Alcidito, Sí, buenos días. sí. Ya le voy a dar el paso, ingeniero. Buenos días, ¿cómo está usted? Bien, buenos días, por si acaso. Que no A lo veo en la veces, pantalla. eso le iba a decir, por si acaso no esté en la pantalla. Don No lo Martín de veo, la por eso. Torre, a veces se le pegan las sábanas al cabezón y entonces no le pone la imagen apropiada en la pantalla. Queríamos saludarlo, Alcides, igualmente a don Julio Ayala y por supuesto a nuestro invitado. ¿Qué tal, Julito? Igual a nuestro invitado, el doctor Morales, las 8:45. Usted ya tocaron la parte de la devolución del dinero por liquidación que había citado públicamente el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa. Eso en efecto pues no puede devolver si no ha sido nombrado. Hasta que, no le veo yo causa como para no ser calificado. Pero hay una causa que si bien no es motivo, debería entender descalificación, sí genera en la opinión pública una desconfianza. Y aunque usted ya lo contestó, de todas maneras se lo vuelvo a preguntar. Usted trabajó entre el año 2011 y 2013 en el gobierno de Rafael Correa en el Ministerio de Justicia. Fue usted subsecretario en esa época del Ministerio de Justicia, en lo que se denomina subsecretario de Atención Integral de Personas Privadas de la Libertad. Ya no existe el Ministerio de Justicia hoy por hoy. Esa época era Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Ese cargo lo ocupó el doctor Ricardo Morales Vela y mientras eran ministros José Serrano, luego Johanna Pesantes y Lenín Lara. Eso hace pensar que usted tenga pues esas cercanías con el correísmo y lógicamente usted sabe que ante la opinión pública, o por lo menos cierto sector grande de la opinión pública, eso es una preocupación. Gracias la pregunta, estimado Andrés. En efecto, como dije antes, el trabajo dignifica y el trabajo honra. En mi caso particular, en virtud de la carrera que yo he sostenido en la función judicial, inclusive en el año 2009 fui asesor delegado del presidente de la Corte, doctor José Vicente Troya, ante el Consejo Nacional de Rehabilitación Social, que así se denominaba antes de ser el Ministerio de Justicia. Estoy hablando del año 2009. Entonces fui asesor y precisamente, posteriormente, emitíamos procesos, procedimientos, temas técnicos, jurídicos en ese consejo. Y posteriormente, sí, en el gobierno, cuando era ministro, aclaro, no era subsecretario ni de Pepe Serrano, ni de Lenín Lara, ni de Lenín Zúñiga. Era yo subsecretario de la doctora Johanna Pesantes. En ese tiempo hay que señalar también las atribuciones que teníamos y a su vez los resultados que logramos. Hicimos un modelo de gestión penitenciaria en el cual establecimos un proyecto de vida para los privados de libertad desde que ingresaban hasta que salían, con actividades laborales. Recuerdo yo ahora el tema, por ejemplo, de Hilando el Desarrollo, en donde se les pagaba una remuneración, a pesar de que el código no establecía esa posibilidad, pero a través de los familiares, para que ellos puedan, mediante su trabajo en la elaboración de uniformes públicos para la policía, militares, etcétera, poder retribuir a través de su familia, recibir un emolumento. Eso hicimos en el consejo, en el periodo que fui subsecretario. Posteriormente también tengo que reconocerlo y con mucho honor, que fui subdirector de la Escuela Judicial, en donde hicimos un proceso de formador de formadores, en el cual formamos a las pares con jueces experimentados que ya tenían algunos años y que además tenían experiencia docente para formar a sus otros pares, a los jueces que recién ingresaban, en procesos mínimos, porque eran procesos de 3 meses, cuando en Francia, por ejemplo, se dan procesos de capacitación de 2 años, 2 años y medio, para las diferentes especialidades de los jueces. A su vez,
estuve ya en la Defensoría Pública, conozco la institución, fui coordinador nacional de la Defensoría Pública y fui defensor público general encargado unos 4 o 5 meses. En ese tiempo, nosotros, de acuerdo a la Constitución de 2008, facultaba para que se cree la ley orgánica que no se la hizo alrededor de 12 años. Nosotros impulsamos la ley orgánica que hoy está vigente de la Defensoría Pública y hoy tiene su reglamento. Asimismo, diferenciamos lo que es la escuela defensorial con la escuela de la función judicial y la coordinación de capacitación de la Fiscalía. ¿Por qué razón? Porque el defensor público tiene competencias diferentes al juez y al fiscal. Entonces, diferenciamos eso y creamos la escuela defensorial. Y yo iría más allá, si es que me permiten acceder a este cargo por justicia, porque así creo yo, es el tema de crear un instituto de altos estudios jurídicos en conjunto con la función judicial, con el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional, con la Defensoría Pública, la Fiscalía General del Estado, el Ejecutivo y las universidades para realmente especializar a los jueces, fiscales, defensores, ayudantes judiciales, secretarios y realmente establecer una verdadera carrera judicial. Finalmente, esto cuando estuve trabajando en la coordinación de la Defensoría Pública es en el periodo de Lenín Moreno. Y posteriormente fui asesor también de la Secretaría de Derechos Humanos en el gobierno anterior. Ya, pero la pregunta, yo entiendo lo que usted nos dice y tiene es un aspecto técnico, razón en que el jurídico, trabajo todas mis dignifica y existe el derecho constitucional al trabajo. Pero ¿es cercano o no al correísmo? O sea, esa es la pregunta. No tengo ninguna afiliación política, no tengo ningún compromiso con nadie. Realmente mi trabajo ha sido un trabajo técnico, jurídico, que ha sido intachable en los 28 años en el sector justicia, 25 en la función judicial, que reitero, no he tenido ninguna situación de orden de sumarios administrativos ni de glosas administrativas, a pesar de estar 25 años en el sector público. Ya, la otra pregunta, antes de ir con don Alcides Montilla, el tema de el que usted está sexto en la calificación y como se descalificaron a otras personas, queda como el primero. Esas personas y esos concursantes, hombres y mujeres, en este caso Byron Guillén, Jorge Ballesteros, quedaron descalificados por una transgresión al principio de probidad. En este caso, usted sería el primer opcionado, pero tampoco era inicialmente el primer calificado, ¿o me equivoco? Así es, esas son las reglas del concurso. Es decir, dentro de las etapas de méritos de oposición y en la etapa de impugnación, todos accedemos con los mismos derechos y las mismas posibilidades. Sin embargo, sí hay que señalar ciertos detalles, ¿no? Como por ejemplo, sí es raro que solo hayan existido para las pruebas teóricas y prácticas docentes de una sola universidad, muy respetable, por cierto, que es la Universidad de Santa Elena, pero los 7 docentes eran de la Universidad de Santa Elena. Es decir, en el país no existían docentes de la Centenaria Universidad Central, de la Universidad de Guayaquil, de la Universidad de Cuenca, de la Universidad SEC, de la Espíritu Santo, de la Universidad de San Francisco, etcétera. Entonces sí sorprende un poco el hecho de que solo hayan sido designados jueces docentes de una universidad. No quiero decir esto absolutamente nada, pero sí llama la atención ese hecho porque los procesos deben ser democráticos y deben contar con, en este caso, para quienes tomen las pruebas y para los concursos que se están haciendo en otras situaciones, tomar en cuenta a docentes de todo el país, porque realmente podría darse una lectura diferente a la que tiene. Sin duda. Las 8 de la mañana con 52 minutos, 8:52. Don Alcides Montilla, seguimos dialogando con nuestro invitado esta mañana, quien es candidato a ser el defensor público. Es algo que lo tocamos, además, el tema el día lunes. Justamente aquí estuvo el presidente del CPCS, el máster Andrés Fantoni, con quien hablamos ese día. Así es que continuamos con la pregunta, Alcito. Gracias. Doctor Morales, efectivamente, ¿no? El día lunes estuvo aquí el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Andrés Fantoni, y entre las múltiples preguntas que le hicimos fue esta. Le dijimos, bueno, ¿cuándo eligen al defensor público? Y él dijo, esta semana. Él hablaba el lunes, esta semana. ¿Por qué le digo esto? Porque entiendo yo que no se ha suspendido el concurso, ¿verdad, doctor?
Así es, el concurso está vigente, está en su etapa final y reitero, si bien hay un informe de la Comisión Ciudadana del concurso de Defensor Público General, hay peticiones realizadas, en mi caso, precisamente para que sean consideradas las observaciones que realizo de orden legal y constitucional y que básicamente establecen dos hechos. El uno, que no tenían competencia para tomar atribuciones que no le facultan, esto es, revisar los propios procedimientos del órgano máximo, que es de este caso el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, y también estaban contrarios a la ley y a la Constitución. Doctor, le hacía la pregunta de si se había suspendido o no el concurso, porque hay dos detalles, ¿verdad? El primero, que la Fiscalía ya inició una investigación preliminar por presunto asociación ilícita en este proceso de selección, que no se sabe, pues, qué otros detalles complementarios se hayan tomado. Pero también hay una acción de protección que la presentó una jueza provincial de Pichincha que se llama Inés Romero, que entre paréntesis también estaba concursando para ser defensora pública general. Y entre esta acción de protección, precisamente hablaba de la necesidad de que se suspenda el concurso. En ambos casos, ¿qué conoce usted? ¿Alguna novedad respecto a estos dos casos? Bueno, respecto a los temas que hayan propiciado el resto de compañeros postulantes, yo soy muy respetuoso de las actuaciones de ello. Sin embargo, claro, el concurso como tal tiene independencia de las acciones que propongan en otros ámbitos jurisdiccionales y por eso señalo que el concurso ya está en su etapa final y lo que procede aquí es precisamente de acuerdo al artículo 67 del COA, es decir, que dentro de las atribuciones que tiene como competencia el Pleno del Consejo es precisamente la designación del defensor público. Las otras acciones sería totalmente inusual, por decirlo menos, el hecho de que se suspende el concurso ya cuando está por culminar, tanto más que ya se han dado todas las etapas del mismo y la suspensión no realmente no ganaría nada para la institucionalidad de la Defensoría Pública del Ecuador y a su vez para realmente darle esa fuerza, esa fortaleza que como institución requiere. Considero como ciudadano ecuatoriano, sea o no designado, mi aspiración lógicamente es servir a través de la Defensoría a los sectores más vulnerables en la defensa de los derechos que ellos tienen como ciudadanos para acceder a la justicia y a su vez acceder a una defensa gratuita cuando ellos no tienen recursos económicos para ser atendidos por la defensa privada. Sin embargo, de lo cual considero que este punto es importante, el que culmine el proceso por la institucionalidad de la Defensoría Pública. Doctor, solo para precisar un asunto que tiene que ver con su postulación, ¿verdad? Porque en un momento aparece como que usted ya está marginado del grupo de postulantes y en otras aparece que todavía se mantiene con la opción, basándose en el hecho de que se ha publicado, por ejemplo, yo tengo aquí una nota del portal web del Consejo de Participación Ciudadana, donde hay 4 postulantes y usted está en primer lugar de los 4 ya, de los otros 5 que fueron descalificados o renunciaron. Por ejemplo, Ricardo Vladimir Morales tiene 76.66, que es usted. Yolanda Yerrobi Nogales, 73.82. Margarita Gualotuña Cruz, 66.5 y Jorge Torres Farinango, 57.21. Si nos atenemos a esta situación, ¿verdad? A este documento publicado en el portal web del Consejo de Participación Ciudadana, usted sería el más accionado, pues, de ganar. Si se hace lo que dispone la ley, si es que se respeta la norma jurídica, si no se considera, no se aprueba ese informe final que realmente tiene inclusive vicios de presuntos delitos como arrogación de funciones, como desacato, como incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, considero que es lo que corresponde. Es decir, establecer o ceñirse a lo que dispone el artículo 60 y 61 del reglamento del concurso y por parte del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana designar al Defensor Público General. Continuamos esta entrevista con más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Bueno, gracias, pero no voy a hacer más preguntas porque a las 9 tenemos que cerrar, según el memorándum de nuestro director, tenemos que cerrar la primera entrevista. Agradeciéndole al doctor Ricardo Morales por la oportunidad que nos ha dado
de conocer sus criterios. Muy amable. Por el contrario, muchas gracias a ustedes, un saludo a la ciudadanía de Guayaquil y de todo el país. Muy gentiles. Muchísimas gracias, doctor Morales, también por su presencia. Y me queda una última inquietud para aprovechar este minuto. Como bien dice don Julio Ayala, ¿por qué es tan peleado el concurso a defensor público? ¿Qué hay tan interesante de la Defensoría Pública? Dicen que la nominación para la terna para el Consejo de la Judicatura, no sé, ¿qué es tan interesante para la Defensoría Pública? Bueno, quienes hemos ya trabajado en la Defensoría Pública también nos sorprendemos de aquello. Es decir, la Defensoría tiene un presupuesto de 37 millones, de los cuales 33 se asignan a remuneraciones. Entonces, si bien es cierto, hay un tema que puede devenir en el nombramiento de una terna, sin embargo, acordémonos que hay 5 vocales del Consejo de la Judicatura designados por las diferentes funciones del Estado. Y, claro, en el caso particular de ser nombrado defensor público, como así es mi aspiración, sin duda el nombramiento de esa terna será totalmente técnico-jurídico, con los mejores hombres o mujeres de este país que tengan conocimiento en administración de justicia, que tengan conocimiento de la función judicial, que tengan conocimiento en gerencia administrativa y ética pública. Es decir, aquí el tema de probidad es fundamental y en ese sentido tengo que resaltar que en mi caso no fue impugnado por ningún ciudadano en este país y la probidad es el espejo y el referente de transparencia que yo puedo llevar a cabo en mi gestión. Muy bien, gracias. Gracias, doctor Morales. Gracias, mi estimado Andrés. Y gracias por estar con nosotros. Nos vamos a ir a la pausa comercial.